Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? Ha pasado días, ¿no? Ha pasado días desde el primer video que subimos. Bueno, ya estamos saliendo del aeropuerto. Vamos a irnos caminando hasta el centro de Pereira. No es por tacaños, no es por eso, sino no es porque que no tengamos plata. es que, digamos, entramos de verdad, tenemos el check-in a las 3 de la tarde. Exactamente. Y son las 7, prácticamente las 7 y toda media de la la mañana. mañana. Exactamente, entonces vamos a ir a conocer, caminar. He escuchado que es muy seguro. Pues obviamente es como todo, hay lugares donde son seguros, otros que no. Igualmente tampoco nos vamos a confiar del todo. Exactamente, vamos a buscar desayuno, vamos a ver qué tal está pues como el lugar. Digamos que las primeras impresiones de Pereira es que es muy lindo, ¿no? O sea, sí, es muy verde, o sea, muy verde. Y se ve espectacular. Sí, y se nota que hace calorcito, pero hoy no Pero hoy no está frío. haciendo tanta calor. Pero en parte mejor. Tampoco está haciendo tanto frío, ¿no? No, tampoco. Está tranquilo, Pues aquí vamos. mirando el GPS. Bueno, allá dice Pereira Grande. Y vamos a caminar y les voy a mostrar qué nos encontramos por el camino. Este es como el panorama que se ve después del aeropuerto. Se ve muy bonito, la verdad. Y fue la comida. Tenemos hambre. Vamos a buscar qué comer. Pero vea, se ve muy chévere. Está bonito, es como un barrio Popular. Sí, es como popular, es interesante porque usualmente cerca de los aeropuertos son como mucho más gomelos, se podría decir. Y este es un barrio, se ve que es popular y se ve que es económico. Vamos a ver si encontramos algo de comer de pronto por ahí. De pronto. Pues Si no, pues seguir. Seguir derecho. Oigan chicos, encontramos un lugar se ve muy delicioso. Esto vale 8.000 pesos colombianos, que eso equivale como casi a $2, casi $2. Y la verdad, muy barato y se ve muy listo. Ya probé la comida y se está muy delicioso. Ahorita les digo dónde es, por si llegan a estar por aquí por Pereira, cerca del aeropuerto. Entonces para que lo tengan en cuenta, se ve rico. Oigan, si quieren venir al restaurante, se encuentra en la estación de Batallón. Ustedes caminan aquí y es aquí al frentecito. Ahí encuentran el desayuno barato y estaba muy rico, la verdad. Me gustó bastante. Entonces, bueno, se puso a lloviznar, pero bueno, vamos a seguir aquí caminando. Se me había olvidado decirles que acá hay como un tipo Transmilenio, ¿no? Que se le llama Mega. Exactamente, que es más o menos parecido al Transmilenio Bogotá. Y es color verde, Sus vagones son de uno. Tienen un vagón. Ahorita se los muestro. Y bueno, vamos a seguir caminando a ver qué. Ya hemos caminado, ¿qué? ¿Como media hora? Más de media hora. Yo estoy sudando y todo. Es que aquí está haciendo ya calorcito. ¿Qué tal te ha parecido, digamos, Pereira? Pues lo que hemos visto y recorrido, muy lindo, muy lindo, muy verde. Sí, es muy verde. Ya estamos por aquí en un lugar que se llama ¿cómo? Hay algo como Boyacá, pero no sé. Como al revés, Boyacá, algo así se llama. Sí, Pero no sí sé. está chévere, está bonito. Muy genial. Hay arquitectura muy bonita también. Y el ambiente siento que también como que no te causa cierta inseguridad que en algunos sitios da. Sí, que pasa como cuando pasa en Bogotá, que uno camina por algunos lados Y siente el rigor. Y siente el rigor. Digamos que sí hemos visto uno que otro habitante de calle, como lugares feitos, pero que uno diga, uff. Me da miedo pasar por acá, Sí. no. Si miren que no me ha dado tan, digamos, cosa sacar la cámara ni nada. La verdad ha estado como tranqui. Chocho. Eso sí, ya empezó a hacer calor. Pero bueno, ahí les seguiré informando. Ya casi llegamos al centro. Hemos llegado aquí al Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria. Es grandísimo. Ay, miren los buses que les decía. Digamos que este sistema integrado de transporte se llama Megabús. O le dicen Mega. Está re lleno de madre. Pues no como en Bogotá. Bogotá parece más un santo. Pero digamos que así es. Ya estamos por aquí en el San Andresito del Eje. Hemos caminado pues siempre, ya no más de la horita. Pero no se nos ha hecho lejos, sino que es que también hemos estado cansados porque claro, madrugamos y trasnochamos. Pero no se ha hecho como tan lejos la cuestión. Ahí vamos haciéndole, sudando, pero conociendo, que es lo más importante. ¿Cierto, Lucilo? Cierto. Les cuento que ya llegamos al Parque Lagos. La verdad muy bonito, quedé sorprendido. ¿Qué te parece el Parque Lagos? Muy lindo, la verdad. Qué sabias palabras, me encantaron, de verdad. No, pues ¿qué quieres que te diga? Muy lindo. La verdad sí está muy bonito, les voy a mostrar así rápidamente cómo se ve, vean. Un lugar muy bonito y de esparcimiento chévere. Como que se parcha varias personas aquí. Sí, se ve Chévere. como... Muy tranquilo, es que digamos, es como parecido a un parque del centro de Bogotá, Pero como más más tranquilo. Sí, como que uno sabe que no están fumando, no lo van a robar, no le van a pedir nada. Eso también es algo que digamos sorprende porque pues en cualquier sitio que uno vaya digamos a viajar pues se ven
muchas personas consumidoras, más que todo de marihuana, ¿no? Pero aquí no hizo ni la primera. Es raro. Y la ciudad es muy limpia. Eso también es algo que sí lo noté desde que llegamos, y es que si no se ven como papelitos o basura Cosas en la calle, sí. no, O sea, muy limpia. una que otra, pero sí es como... Y algo que también me sorprendió es que, digamos, veo que tienen cultura ciudadana, que es algo raro, muy raro. Digamos que en el Mega... Nadie o sea, se ha colado. O sea, que hemos visto nosotros. Sí, nosotros no. hemos, de verdad, nosotros hemos caminado desde el aeropuerto y la idea es llegar hasta la Plaza de Bolívar de aquí de Pereira, caminando. Y digamos que hemos visto muchas estaciones solas, O sea, no o sea, tienen solo la ni persona que de nadie. pronto la tarjeta y De ya, la taquilla. de la taquilla, pero uno ve no las hay estaciones celadores ni solas nada. y uno se, digamos, ahorita nos habíamos quedado sentados a ver qué pasaba si de pronto se colaba alguien o algo Porque así. pues no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Y pensamos que se iba a colar de pronto una o dos personas, no se coló nadie. Todo el mundo saca su tarjeta y paga su pasaje. Bien ahí para los pereiranos. Sí, muy bien. Entonces chévere esa parte de la cultura ciudadana, la verdad sorprendido, muy sorprendido. O sea, se los digo yo como Rolo, yo... Pues no sé si es o sea, no sé pueda si que se sí, coma. o sea, pueda que sí uno que Pero no lo otro, hemos visto. pero digamos que no es tan notorio como cuando uno está pues en Bogotá, ¿no? Que sí Que se son nota. como 20 personas ahí esperando alcohol y no. Ajá, es diferente. No, chévere eso. Digamos que ya aquí como en la parte central de Pereira sí ya se nota como mucho más flujo de personas. Por ahí cositas que los recordatorios, que toda la vaina. Yo no sé de pronto cómo sea aquí la cuestión de la movilidad. Sí, lo que he notado es que digamos que la cuestión de las calles, digamos que son solo un carril y no sé si de pronto pues haya mucho tráfico, ¿no? Porque Sí, pues no lo sabemos, pero sí son muy angosticas las vías. sí hemos visto uno que otro tranconcillo por ahí, pero no sé qué tanto ustedes, si son de Pereira, cuéntenme a ver qué tal ahí. Chicos, después de unos que 3 minuticos, no mentiras, unos 5 minuticos caminando desde el Parque Lagos, hemos llegado a uno de los lugares como muy representativos aquí de Pereira, que es el parque, o bueno, es como la Plaza de Bolívar, Que es el parque principal. que es como el parque principal de Pereira. Y pues, ¿y por qué tiene como digamos ese nombre? Es porque al fondo ya les muestro, se encuentra Simón Bolívar montado en, estatua de Simón exactamente, la estatua de Simón Bolívar montada en su caballo, y pues también que tiene muchas palomas. Algo que me pareció súper interesante es que también hay una catedral súper grande, vean esta, súper grande, y la verdad se ve muy bonito, y lo que les decíamos ahorita es que prácticamente es muy limpio. La ciudad en sí, en todo lado, es muy limpia. Y eso es bacano, porque sí da como cierta sensación de como paz, no sé. Como estar sí, como que no le daña ahí la visión a uno Sí, con tanto como mugre, sino que es muy limpio. Digamos, yo siento que también no es tanto como las personas que trabajan en esto, sino que también yo siento que tienen cultura en no botar basura Sí, en la calle. yo creo porque que- no he visto muchos papeles, no. No, la verdad sí he estado como muy limpio y la verdad súper sorprendido, digamos. Hay un dato también interesante que no sé si les dijo Steven, es que en los parques como principales, bueno, los dos que hemos visto, hay como una casetica en donde prestan bicis gratis. Entonces hay un dato chévere. Sí, digamos que allí ahorita se las muestro, allá hay unas para las bicis y ustedes pueden hacer como los parques como principales, que es el del Parque El Lago, que si ustedes cogen el Mega, que es como el Transmilenio en Bogotá, ustedes se bajan ahí en Lagos, entran al parque como tal y ahí hay algo de bicis y ustedes pasan como, se tienen que registrar, pasar su cédula, le toman una foto a la cédula y llegan al otro punto y son como 4 parques que ustedes pueden ir, que son como los principales, digamos, de la ciudad. Y pues aquí está el monumento de Simón Bolívar y está desnudo, como dato curioso. Como les decía, digamos que el Simón Bolívar se encuentra desnudo y digamos que el autor que pues digamos que esto está hecho en bronce, el autor que hizo como a Simón Bolívar desnudo lo hizo como al sentido de la cuestión de la libertad frente, digamos, como a esos esquemas que antes había. Está interesante como esa interpretación de pues del monumento. Miren, así son los semáforos, siempre tienen ruido, en la mayoría de los semáforos tienen ruido y son como color blanquito y así son todos, y todos tienen sí como el contador. Chicos, nos desplazamos ahora al parque Olaya Herrera. Es uno de los parques más grandes, digamos, que de aquí de Risaralda, Pereira. La verdad, muy bonito. Digamos que aquí sale el telesférico. Si no estoy mal, el telesférico es uno de los telesféricos más largos que tiene Latinoamérica. Allá también hay como una estación de tren, bueno, una antigua estación de tren parece, y allá hay como un vagoncito. Es que estamos aquí
descansando un poco con Lucy. Estamos muy cansados. Estamos muy la verdad estamos cansadísimos ya de caminar. Creo que ya este es el punto final. Puede ser o puede ser el mirador. Porque estamos pensando en descansar un rato porque todavía nos quedan como unas 4 horas para ir al hostal. Y pues como está aquí el telesférico podríamos ir hasta arriba. Aprovechar de una vez que estamos aquí y pues que hoy en sí no tenemos como algo programado. Sí, digamos sería que bueno. sí. Y ya. Entonces ya les contaré. Estamos aquí descansando un rato y ya les cuento a ver qué hacemos al fin. Acá es como la entradita al telesférico. Con Lucy Lu decidimos pues ir a montarnos al telesférico. Vamos a ver cómo nos va. Es como 15 minutos, decía, como vi un TikTok. De ida y vuelta como media hora. Sí, en total media hora. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a comprar esa tarjeta que es como Mega, algo así se llama. Y cuánto vale. ¿Cuánto cuesta? Acá dice que un pasaje vale 2.900 y pues acá está como que el valor hasta 45 personas. Y la tarjeta vale 6.000. La tarjeta valía 6.000 y los pasajes valen como 2.000 algo. Uy, ya, vamos a entrar ahí. 1, 2, 3. Ya ingresamos, esperar a ver cómo nos va en el camino. ¿Qué tal, Lucy? Bien, chévere. No me he montado en un teleférico, no solo el de Monserrate, pero no sé si es un teleférico. Ese no es un teleférico, bueno, sí. Digamos que lo bueno que es que, bueno, ya empezamos. Uy, marica. Ay, marica, se me olvida que yo le tengo un poco de miedo a las alturas. ¿Aló bien? Ya me calmé. Bueno, aquí se ve prácticamente toda la ciudad. Y Lucy. Sí tengo, pues, pucha. Creo que este está muy alto, ya. Respiración, mirar hacia el frente, eso fue lo que me enseñaron. Pero digamos que así se ven las casas. Aquí uno alcanza a ver como todo Pereira prácticamente, desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ahí les voy contando. La verdad... Me da miedo hasta moverme. Sí. Sí, ¿cómo toma? Es por lo que estamos, yo creo que solos, entonces como que da más miedo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Estamos aquí entrando a una de las estaciones. No, la verdad muy chévere y lo bacano es que, digamos en este caso, pues estamos aquí solitos. Miren, acá esto es un barrio re popular. Ve acá casitas en teja, toda la cuestión. Sí, este barrio es re popular. Yo creo que un consejo para las personas que les tienen miedo a las alturas es que no se suban porque sí se siente un poco de vacío. Sí, se siente harto vacío. O sea, uy, mira, hay policías como un hijo de madre. Pero sí, miren, este es un barrio popular. Re popular. Y pues ya, aquí estamos entrando a este pedazo. Creo que se siente, sí es igual que en el de Medellín, se siente igual. ¿Qué se siente feo? Sí. ¿Turbulencia? Ya, no se sintió tan feo. Pensé que iba a ser más feo. Les voy a ser muy sincero, yo viviendo en Bogotá nunca me he montado en el Transmicable. Está en el de México y en el de Medellín. Uy, marica, esto se siente mucho. Y acá se siente mucho. Ya. Pero no, sí está bueno el paseo. Y pues solos no está tan chévere. Si estuviera solo estaría muy asustado, la verdad. Pienso yo que esto ya es como la parte más glamurosa, se podría decir, como este sector. Se nota por pues, las casas, la infraestructura. Pero aquí lo que me sorprende es que es todo verde. Ay, marica. Todo verde. La verdad sí estoy asustado. Estoy re asustado. Estoy muy asustado. Pero nada. Eso hace parte de vivir la experiencia, ¿no? Miren esas casas tan impresionantes que... Diré esa por ejemplo la de allá. Bueno, esta de aquí. Ahí, eso es una mansión. Ay, Dios mío, ojalá un día estos tenga la posibilidad de tener una casita así. Está muy bonita. Felicitaciones a la persona que tenga esa casa. La verdad está muy top. Oiga, ¿alguien me puede decir cómo se llaman estos barrios o cómo es la cuestión aquí? ¿Y esto hace parte de Pereira? Porque si esto ya está lejos, re lejos. Son casitas así siempre humildes. Es grandes. Y mucho verde, me gusta eso. Llegamos a la estación Las Brisas. ¿Qué tal la experiencia? Chévere. Siempre es lejitos, ¿no? De aquí es lejitos, ¿no? Desde allá, desde Parque Olaya. 18, 20 minutos nomás. No, siempre es Un poco de recorrido. Sí, no, pero muy bonito el telesférico de por acá de Pereira. ¿No son de aquí? No, somos de Bogotá. Primera vez acá. Sí.
Ya recorrimos prácticamente, nos vinimos caminando desde el aeropuerto hasta el parque Olaya Herrera caminando. Bueno chicos, este sería el segundo video de la serie de Pereira. El segundo capítulo. Eso, sí, el segundo igual. De Pereira, ¿qué tal les pareció el recorrido como tal de toda la ciudad? Realmente estamos muy cansados también y contentos. Hemos conocido gente, la verdad, No, muy linda de los Pereira. pereiranos son muy chéveres, la Sí, verdad. la verdad, hay un punto a favor. Sí, estuvimos ahí como ustedes alcanzaron a ver porque ya corté, pero Hablamos bastante con las señoras con que las iban ahí, señoras muy ahí. lindas, No, la de verdad, muy chévere. Entonces, si quieren venir a Pereira, pues recomendado vean estos videos para que ustedes se hagan más o menos la idea de cómo pueden venir y más o menos el presupuesto que se pueden gastar. Obviamente, pues nosotros cogimos unas promociones no solo del avión, sino de donde nos estamos quedando y entre otras cosas, que eso se los mostraré en otro video, o sea, en el siguiente video se los mostraré dónde estamos quedándonos y pues ahí les mostraré más cosillas. ¿Listo chicos? No siendo más, me despido el día de hoy. Espero No se pierdan ningún video, no sean flojos. no sean flojos. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguirnos a los dos en Instagram, porque ahí vamos a estar subiendo otro tipo de contenido muy chévere. Bueno, ella casi no sube contenido, pero pues ella va a hacer el esfuerzo. Pero las historias que vean a él son mis tomas, ¿no? No siendo más, nos veremos en un próximo video. Chao, chao. Chao.